Hola mis niños y niñas, ¿cómo están? Un abrazo virtual a todos ustedes. Chicos, les cuento que ya estamos a un día de terminar nuestra experiencia de aprendizaje. Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Todo lo maravilloso de la creación de Dios, ¿verdad? Hemos aprendido muchísimo y hoy vamos a seguir aprendiendo. Así que chicos, vamos a agradecer y decir, Señor, gracias por este momento tan maravilloso, por la vida de cada niño, de cada niña. Cuídalo siempre y también cuida de sus familias. Enséñanos a ser buenas personas. Amén. Muy bien chicos, ahora sí, ¿están listos para empezar? Un abrazo virtual a todos y todas. Iniciamos con ganas entonces. Hemos visto todo acerca de las plantas, su importancia, por qué era importante, ¿lo recuerdas? ¿Qué necesitaba para poder crecer? Si no recibía luz, ¿la planta cómo iba a estar? Ah, ya veo, tienes que ir viendo cómo van tus semillitas, cómo van esas plantitas que han germinado, ya están grandes, y de qué color es el tallo de esa plantita que salió que está escondida en la caja. Y el tallito que está expuesta a la luz, ¿de qué colores? Vamos a seguir viendo esas diferencias y cómo van creciendo. También gracias a las plantas aprendimos a resolver problemas, ¿lo recuerdan? Entonces el día de hoy, atentos a la meta. Vamos a leer un texto sobre las plantas para luego compartirlo en familia. Esa es tu meta. Leer el texto sobre las plantas y luego compartir en familia. Y si no lo comparto, ¿habré logrado la meta? No. Entonces, son dos cosas que tenemos que hacer. ¿Y cuáles son las características para cumplir con esta meta? Pues primero vas a tener que ubicar información en el texto que vamos a leer. Explicar de qué trata principalmente el texto. Muy importante. Explicar de qué trata principalmente el texto. Y al finalizar, vas a opinar para qué se colocan las imágenes en el texto. Qué fácil estas características, ¿verdad? Muy bien, entonces manos a la obra, todos con texto en mano y vamos a recordar cómo debemos empezar a leer. Antes de leer, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que observar las imágenes que trae el texto. Luego nos tenemos que fijar cómo está organizado el texto. Después, cómo inicia y qué contiene. Recuerden, antes de leerlo, tengo que observar. No voy a ir directamente a leerlo, chicos. Vamos a observar. Aquí está nuestro primer paso. Este es el texto que nosotros tenemos, ¿verdad? Muy bien. Entonces observen. Observen muy bien cómo está estructurado. ¿De qué tratará el texto, chicos? ¿Ven algún título grande? ¿Cómo está iniciando este texto? ¿Y las imágenes? ¿Qué imágenes son? Yo veo una planta, parecen algunos frutos, algunas verduras, flores, hojas. ¿De qué creen que estará hablando? ¿Tiene bastante dibujo o poco? En comparación con el texto, este texto me parece conocido, ¿verdad? Muy bien, chicos, ya que estamos observando, lean la parte del título. Es la letra más grande. ¿Qué dice? Las plantas. ¿Será que me va a hablar de las plantas? Muy bien, chicos, ahora que observamos detenidamente el texto, cómo inicia y qué contiene, podemos ver que contiene bastantes imágenes. Entonces, en nuestro cuadernito escribimos, antes de leer, como hemos observado, ahora vamos a responder a la primera pregunta. ¿De qué tratará el texto? Tú ya has observado que el título decía las plantas y habían flores, algunos frutos, semillas, hojas. ¿De qué crees que te va a hablar? Responde ahí.
trata de las... Ah, ya, tú ya sabes. Ahora vamos a ir a responder la siguiente pregunta. ¿Qué texto será? Uy, ¿para qué me estarán mostrando este texto? Vamos a regresar a observar otra vez. Fíjate muy bien cómo está organizado este texto. Por este lado izquierdo veo el título que me dice las plantas y en el lado derecho veo algunas preguntas y unas imágenes. En verdad que hay bastantes imágenes, chicos, y poco texto. Esto me recuerda algo de las vacunas. Leímos un texto donde había bastantes imágenes y poco texto. ¿Qué texto era ese? ¿Me va a narrar alguna historia? No creo. ¿Me va a dar una información? Muy bien, entonces va a ser un texto informativo. ¿Pero qué texto informativo? ¿Un afiche? ¿Cómo se llamaba ese texto? Chicos, vamos, escriban en los comentarios cómo se llamaba ese texto. Vamos a recordar entonces un poquito de qué texto es el que trae más imágenes y poco texto. Atentos. Una infografía, pues es un diseño gráfico en el que se combina texto y muchas imágenes. Así es. Se usa para entender, relacionar y estructurar información, haciéndola más sencilla de comprender. Entonces, sirven para explicar conceptos muy difíciles. Siempre tienen poco texto y muchas imágenes. Otro ejemplo, tenemos ahí una infografía, ¿ven? Una imagen gigante y también poco texto. Ahora que recuerdo, ustedes también hicieron una infografía. Sí, ¿verdad? Entonces ya sabemos que es una infografía. ¿Qué texto será? Una infografía que me permite dar información de manera más sencilla. Genial, ahora vamos a observar otra vez el texto. Yo recuerdo que la infografía tenía algunas partes. A esas partes se le llama secciones. Vamos a entonces ubicar las secciones de esta infografía. ¿En cuántas secciones estará dividida? Vamos a verlo. Las plantas. Yo puedo ver que en esta parte solo me habla de las plantas. Entonces tenemos la primera sección. ¿Y dónde estará la siguiente sección? A ver, chicos, lean y vamos encerrando. ¿Qué partes de las plantas se pueden comer? Dice por ahí. Esto es otra sección que sería la segunda sección. Luego tenemos las flores. Y observen, todo esto es acerca de las flores. Sería la tercera sección. Finalmente me habla sobre plantas curativas. Esta será la cuarta sección. Podemos ver que nuestra infografía tiene 4 secciones. Ahora sí, es momento de leer sección por sección. Vamos a leer la primera sección, todos juntos. El que no lee, Las plantas son seres vivos de mucha utilidad. Brindan muchos beneficios. Uno de los más importantes es purificar el aire que respiramos. Miren la imagen. ¿Por qué justamente de las hojas señalaron y dijeron que nos da oxígeno para vivir? Eso ya lo vimos en la fotosíntesis, ¿verdad? Que las hojas se encargan de expulsar el oxígeno. Ellas absorben el dióxido de carbono y las convierten en oxígeno. Podemos ver que en la primera sección nos habla de las plantas. ¿Qué nos dice de las plantas? Que son seres vivos de mucha utilidad. Ya, me está hablando de su utilidad de las plantas. Por ejemplo, ¿qué me brindan? ¿Cuáles son sus beneficios? Nos dice que el beneficio más importante es purificar el aire que respiramos. Miren, me está hablando de las utilidades de las plantas. Ahora voy a ir a la siguiente sección. ¿Qué me está diciendo?
¿Qué partes de las plantas se pueden comer? Uy, ¿tú sabías que algunas partes de las plantas se pueden comer? Sí, ¿verdad? Leamos. Para vivir sanos y saludables, podemos consumir hojas, frutos, tallos, raíces y semillas. ¿Para qué puedo comer yo todo eso? Para vivir sano y saludable. Wow, hojas ahí como el repollo, la lechuga, los frutos, los tallos, las raíces. Ay, ¿todo eso comemos? Sí, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a vivir sanos y saludables. Ahora vamos a ir a la tercera sección. ¿De qué me está hablando la tercera sección? Observen, las flores. Solo me está hablando de las flores. ¿Qué nos dice de las flores? Muchas de ellas son comestibles. ¿Ustedes han comido flores? Vamos a ver qué nos dice el texto. Mejoran el buen humor. Transmiten vitalidad y energía. También se usan con otros fines. Miren lo que me dice de las flores. Que muchas son comestibles, quiere decir que no todas. Mejoran el buen humor. O sea que cuando estemos un poquito de mal de humor tenemos que consumir flores. Y también transmiten vitalidad y energía. ¡Oh! Mejor que el dulce. Vamos a estar felices, chicos. Y también pueden usar con otros fines. ¿Y con qué otros fines usan ustedes en casa las flores? Para decorar, ¿verdad? Seguro que mamá en la sala pone algunas hermosas flores. O para regalos. Cuando es el día de alguien, pues le compran un ramo de flores. Yo pensé que solo era para eso, pero vean, dicen que son comestibles y lo mejor es que nos dan buen humor y vitalidad y energía. ¡Ay, qué genial! Por ejemplo, aquí tenemos uno. Relajan y eliminan el estrés. ¿Qué flor? El clavel. Esto está muy bueno para nuestros padres que trabajan mucho. 2. Son comestibles, por ejemplo, el brócoli, la alcachofa y la flor de calabacín. Hacemos ricas ensaladas, ¿verdad? 3. Se preparan infusiones. Manzanilla. ¿Hay otras con las que podemos preparar infusiones? Sí, ¿verdad? Hay muchos matecitos que podemos tomar. ¡Qué interesante información! Ahora vamos a la cuarta sección. ¿De qué me está hablando? Plantas curativas. Uy, plantas curativas. Esta ya la vimos en el cuento de Selva, Selvita, Curanderita. Plantas curativas. Calman el dolor de estómago, cólicos y ayudan a digerir los alimentos. Uy, podemos ver que tenemos plantas que más nos van a ayudar a calmar el dolor del estómago, algunos cólicos y también a digerir los alimentos. Hay algunos alimentos muy pesados, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué plantas? La menta, la muña, la hierbabuena, el paico, el hinojo y el orégano. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Qué dolor me va a ayudar a calmar estas plantas? ¿Qué dolor? El dolor de estómago, también algunos cólicos y a digerir bien mis alimentos. Pero el dolor, en caso de dolor, ¿qué sería? Solamente el dolor de estómago y los cólicos. ¿Ustedes conocen otras plantas que sean curativas? Sí, ¿verdad? Cuando me hago una heridita, ¿qué plantita puedo usar? Ya lo sabemos. Muy bien, chicos. De todo esto que leímos, ¿todas las flores son comestibles? Muchas de ellas. Muy bien. ¿Crees que será importante proteger las plantas? Sí. Ya. ¿Y por qué es importante proteger las plantas? Porque son de mucha utilidad. ¿Utilidad para quiénes? En este texto, esta planta útil para quiénes? Para las personas, porque las vamos a comer y también las vamos a utilizar
como plantas curativas para curar alguna molestia que nosotros tengamos, ¿verdad? Muy bien, chicos, ahora que analizamos todo el texto, vamos a colocar en nuestro cuaderno, después de leer, con bonita letra, después de leer, y vamos a hacer este cuadro de 2 preguntitas. Hagan un cuadro. En la primera columna, preguntas, y en la segunda, las respuestas. Escribamos la primera pregunta. Utilicen su regla para hacer su cuadro y un color que a ustedes más les guste. Según el texto, ¿qué dolores calman las plantas curativas? Solo me está preguntando qué dolores calman las plantas curativas. ¿En qué sección de la infografía encontramos esa información? Vamos a ver entonces nuestro texto. Aquí está en la tercera o en la cuarta. En la cuarta, ¿verdad? Plantas curativas. Pero me dice, ¿qué dolor calman? Solo me habla del dolor. Calman el dolor de estómago. Cólicos. Cuando nos da cólicos, ¿también sentimos dolor? Sí, ¿verdad? Y ayudan a digerir. ¿Digerir es un dolor? No. Entonces, ¿qué dolor calman las plantas curativas? El dolor de estómago y los cólicos. Muy bien, es momento de responder. Vamos a decir, calman el dolor de estómago y los cólicos. Con muy bonita letra, chicos. Utilicen la mayúscula y el punto al final. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las flores comestibles? Ah, no todas se podían comer, muchas sí. ¿En qué sección encontramos esta información? En la tercera, las flores. ¿Cuáles son las comestibles? Me está diciendo. La primera es para relajar y eliminar el estrés. ¿Esa es comestible? No. En el 2 me dice son comestibles. Ah, aquí encontré. ¿Cuáles son comestibles entonces? El brócoli, la alcachofa y la flor de calabacín. El texto me menciona 3 flores comestibles. Pueda que haya más, quizás, pero nos vamos a ceñir directamente a lo que dice el texto, ¿ok? Muy bien, son comestibles. Respondemos entonces. Son comestibles el brócoli, la alcachofa y la flor de calabacín. Muy bien, ya terminamos este cuadro. Son solo 2 preguntas. Qué fácil, ¿verdad? Ahora, aquí está una de las características para cumplir nuestra meta. ¿De qué trata principalmente el texto? Lo tienes que explicar. ¿De qué tratará principalmente este texto que acabamos de leer? Para ayudarnos, recuerden que lo que vamos a hacer es analizar la parte más importante de cada sección de la infografía. ¿Ok? Entonces hacemos este cuadro. Secciones del texto. Y en la otra columna, ¿qué es lo más importante que nos dice? Vamos a identificar la parte más importante de la primera sección. Veamos. Aquí está la primera sección y me está hablando de las plantas. ¿Qué me dice de las plantas? Que son seres vivos, sí, de mucha utilidad. Ah, ya, me está hablando de la utilidad que tienen las plantas, que es mucha. ¿Cuál era la más importante? Nosotros ya la leímos. Ah, la más importante era purificar el aire que respiramos. Y acá la imagen nos dice que nos da oxígeno para vivir. Es decir, si no hay plantas, ¿podremos vivir? Eso es la utilidad que nos da las plantas. Ahora, para responderlo, vamos a formar como una oración. Las plantas son de mucha utilidad. El más importante es purificar el aire que respiramos. Ya le encontré la parte más importante de la primera sección. Voy a ir a mi cuadro y voy a responder. Las plantas son de mucha utilidad. Purifican el aire que respiramos. Ya está la parte más importante de la primera sección.
Ahora vamos a la segunda sección. Vamos al texto. Aquí está la segunda sección. ¿Qué será lo más importante de esta sección? Me dice, ¿qué partes de las plantas se pueden comer? Ah, ya, me está hablando de las partes de la planta que se pueden comer. Y nos dice, para vivir sanos y saludables podemos consumir hojas, frutos, tallos, raíces y semillas. Eso me dice el texto. Entonces formemos una oración con lo que me está mencionando. Y digo, en la segunda sección nos dice que para vivir sanos y saludables podemos comer las hojas, raíces, tallo, frutos y semillas de la planta. Ya está, ya le encontré la idea más importante a la segunda sección. Ahora vamos por la tercera y la cuarta sección. La tercera sección me está hablando de las flores. ¿Qué me decía de las flores? Vamos a buscarle la parte más importante. Las flores, muchas de ellas son comestibles, muchas. Mejoran el buen humor y nos transmiten vitalidad y energía. Ahí le encontré la parte más importante a esta sección. Ahora lo voy a formar en una oración. Las flores, o podemos decir, muchas flores son comestibles, mejoran el buen humor y nos transmiten vitalidad y energía. Ya está, eso voy a colocar en mi cuadro de la tercera sección. Y lo mismo voy a hacer con la cuarta sección. Plantas curativas. Búsquenle lo importante y formen una oración. De esa manera ya habremos completado nuestro cuadro de la tercera sección y la cuarta sección. ¿Y qué debemos hacer ahora? Vamos a relacionar todas las respuestas de las 4 secciones que colocamos. ¿En qué se relacionan? Entonces, ¿de qué me está hablando este texto? La primera sección me decía que las plantas son de mucha utilidad, por ejemplo, que purifican el aire que respiramos. También me hablaba el texto de que podemos comer las hojas, las raíces. ¿Para qué? Para vivir sanos y saludables. La tercera sección me decía que las flores me dan buen humor y también me transmiten vitalidad y energía. La cuarta sección me está hablando de las plantas curativas. En sí, todo el texto de qué habla. ¿Será de la utilidad de las plantas? ¿De los beneficios de las plantas? Entonces ya podemos responder. ¿De qué trata principalmente el texto? Ahí voy a explicar. El texto trata de... ¿De qué? De los beneficios, de la utilidad que tienen las plantas. ¿Para quién? Para las personas. Y por eso debemos cuidarlas. ¿Sí? Ahí explica. Muy bien, chicos, escriban. Luego de escribir, lean para verificar si lo hicieron muy bien. Recuerda que para hallar el tema principal en una infografía es importante analizar la información e imágenes, identificando la parte más importante de cada sección. Luego vas a unir toda la información y podrás resumir de qué trata el texto principalmente. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Sí? En este caso vimos que era la utilidad o también podemos decir los beneficios de las plantas. Muy bien, chicos, ahora vamos a observar esta imagen que nos pusieron en la infografía. ¿Para qué lo puso el autor? Y miren que hizo un círculo y colocó oxígeno para vivir. Y justo señala las hojas. ¿Para qué crees que el autor ha colocado esta parte en el texto? ¿Para qué? ¿Para adornarla? ¿O para mostrarnos lo importante que son? O quizás nos quiere decir de las hojas sale el oxígeno para vivir. ¿Por qué señalaría directamente las hojas? Pudo señalar el tallo, pero no lo hizo.
Entonces, ¿quién se encarga de darnos el oxígeno? Allá. Entonces vamos a colocar. Lo ha colocado para mostrarnos que las hojas se encargan de darnos el oxígeno para vivir. ¿Las hojas de quién? De las plantas. Siguiente pregunta. A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger las plantas? ¿Por qué? Esta es tu opinión. ¿Crees que de todo lo que leímos, de los beneficios que nos da las plantas, es importante cuidarlas o protegerlas? Sí. ¿Y por qué? No solo basta decir que sí, tienes que explicar por qué. Porque las plantas nos dan oxígeno. ¿Qué más vimos? Que son comestibles, que nos dan energía. ¿Qué más? Que son curativas, nos calman el dolor de estómago. Grandes beneficios. Y finalmente, ¿cómo lo hicimos, chicos? Ahora vamos a recordar qué hicimos para obtener toda esta información. Primero, observamos el texto. Muy importante, antes de leerlo. Luego pensamos, ¿de qué tratará este texto? ¿Qué texto será? Y recordamos un poquito y escribimos nuestras primeras respuestas. Luego leímos el texto parte por parte, ¿sí? Sección por sección. Y nos dimos cuenta que era una infografía. Y así nació mi gran idea, analizando cada una de las secciones de la infografía, pude descubrir el tema principal del texto. Escribí mis respuestas, también di mis opiniones acerca de por qué puso el autor esa imagen y por qué debo proteger y cuidar las plantas. Y así llegué a cumplir mi meta. ¡Yay, chicos! Lo hicimos muy bien. Ahora sí ha llegado el momento de verificar si hemos cumplido con las características o criterios para lograr la meta. Antes, ¿cómo se han sentido? Genial, ¿verdad? ¿Ubicaste información en el texto? ¿Has subrayado? ¿Has visto la información que cada texto tenía? Lo lograste. Expliqué de qué trata principalmente el texto. Ahí es muy importante que lo hagas. Opiné a partir de lo que leí. Ya sabes las características para ganar tu trofeo de la meta. Muy bien, chicos, y no olviden que decía ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era la meta? Después de leer tenía que compartir la información. ¿Y con quién? Con mis familiares. Explícale a tus familiares lo que aprendiste hoy, ¿sí? Y mandas una fotito. Momento de los desafíos. Para seguir ampliando nuestro conocimiento, vamos a resolver y leer las lecturas que están en nuestro cuaderno de trabajo de comunicación, en la página 179 y 180. Ahí tenemos un elemento muy importante para las plantas, que es el agua. ¿Qué nos dirá acerca del agua? Nos va a dar una información. Recuerda que primero debes desarrollar la página 179, que es observar el texto antes de leerlo. Y así leemos, respetando las comas y los puntos. ¿Ok, chicos? Envíen una fotito y como siempre sonrían porque Dios nos ama. Porque con Él todo es posible. Un abrazo, chicos, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.